PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presenta. Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. Ahora hablaremos de un tema importante, puesto que ha generado cierto revuelo y que lo que queremos es difundir una postura que hay que tener muy conservadora respecto a la retroactividad de la jurisprudencia. Para esto nos hicimos la tarea nuevamente de traer un experto, y qué mejor que nuestro amigo, el doctor Óscar Fabián Barajas. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias, Adrián. Muy contento de estar aquí otra vez en este programa, con mucho gusto para tratar el tema que ahora nos incumbe. Sí, me llamó mucho la atención cuando estuvimos platicando semanas atrás este tema. De verdad, todo lo que puede suceder con criterios recientes que le atañe a muchos empresarios y sobre todo a perfiles especiales que al final tomaremos como ejemplo para que estén alerta y tome cada quien sus caminos, sus correcciones, o simplemente que sepa lo que podría suceder en un futuro no muy lejano. Así es, efectivamente el tema de la jurisprudencia siempre será un tema controvertido, puesto que en algunas ocasiones nos podemos llevar la pregunta o tener la pregunta si al amparo de una jurisprudencia podríamos nosotros adquirir un derecho, o si pudiéramos sustentar una planeación fiscal, o si tendríamos asegurada una sentencia favorable por el solo hecho de la publicación de la jurisprudencia, o si en su caso tendríamos que esperar a que un tribunal la aplicara en nuestro beneficio. O por ejemplo, si teníamos una jurisprudencia y esta se modifica, ¿cuál de las jurisprudencias deben aplicarse? Y bueno, el punto más que teórico doctrinal es sobre todo la importancia que tiene en lo que está sucediendo en la vida práctica con repercusiones fiscales, porque vemos cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ido definiendo y resolviendo a través de sus jurisprudencias varios temas que tienen repercusión empresarial. Y obviamente es muy importante la duda que surge del empresario y de las personas. ¿A qué me atengo? ¿A la ley? ¿A la jurisprudencia? Y si hay una jurisprudencia, ¿puedo tener ya plena certeza de que esto no va a cambiar? Entonces de ahí brota esta sugerencia de este diálogo que hemos tenido. Sí, porque es una figura, quizás pues es el híbrido que ingresa en nuestro sistema desde aquellos años de Ignacio Luis Vallarta, cuando se contempla dentro del Código de Procedimientos Civiles, que quiero recordar, todavía hasta 1951 fue cuando se le da formal inserción en nuestra Constitución a esta figura, que hoy lo tenemos en el artículo 94 regulado de una manera general, para de ahí partir a la ley de amparo. Antes estaba pues, más en la ley, que al fin y al cabo pues, era materia jurisdiccional. Y siempre la confusión de decir, bueno, ¿qué prevalece, la ley o la jurisprudencia? De repente, pues bueno, sabemos que la ley es lo que nos ordena y nos dicta, y simplemente, por llamarlo, por decirlo de alguna manera, viene a interpretar la jurisprudencia. Pero ya a veces el peso y la trascendencia de un criterio en sí mismo se vuelve un mandato que hay que atender. Sí, fíjate que justo en ese contexto surge esta problemática, porque el problema de la no retroactividad como un derecho y como un límite a la acción legislativa específicamente está regulado por el artículo 14 constitucional, pero referido precisamente a las leyes. En una postura tradicional y desde hace muchos años, la propia no retroactividad está aplicada a las leyes, de tal manera que un gobernado tiene seguridad de que si una ley se regula, él se sujetará por esas reglas, y si esa ley posteriormente cambia o surge una disposición que no existía en un tiempo determinado, eso no le será aplicable en su perjuicio. Entonces, el tema estaba como que enfocado, o está precisamente enfocado a esta situación legal. Pero el punto interesante, y que es el planteamiento de esta charla, de esta plática, es verificar si este límite constitucional también es aplicable a la jurisprudencia. Es decir, si efectivamente la actividad, aunque no legislativa, pero sí de interpretación de la Corte, que es una interpretación de las leyes, puede también tener estos límites, que es un planteamiento muy interesante, porque de no tener límites, entonces estamos supeditados a lo que resuelva en cada momento la Suprema Corte, y de tener un límite, entonces podríamos tener cierta seguridad
de cómo conducirnos en nuestra actuación cuando ya se ha emitido una jurisprudencia, sabiendo que de surgir otra o de superarse ese criterio no se aplicaría retroactivamente en nuestro perjuicio. O como actualmente, abandona el criterio de tal fecha y ahora se aboca se propone este nuevo. Bueno, y a partir de este cambio de criterio, ¿qué pasa con el pasado? ¿Qué pasa con mi seguridad jurídica de lo que llegué a hacer, considerando un criterio que en su momento era firme, certero e inamovible en apariencia? Sí, y fíjate que ese tema es muy interesante porque efectivamente cuando en apariencia podríamos pensar que la jurisprudencia nos da certeza, pero si esa jurisprudencia es tan cambiante y además van modificándose criterios sobre algo que ya se resolvió, sobre algo que ya fue interpretado, entonces el particular queda en confusión. Bueno, entonces ¿a qué atiendo? Si la Corte va a estar cambiando sus criterios, entonces ¿a dónde me aferro? Porque no tendría yo una seguridad de cómo actuar, y menos aún sabiendo que ese mismo criterio que ya fue resuelto en un sentido puede ser superado, puede ser vuelto a reflexionar, como lo dice la Corte, y eso pues nos deja en un total estado de inseguridad. Bien, Oscar, vamos a hacer un pequeño corte simplemente para darle espacio a nuestros anunciantes y comenzamos con el tema que nos atañe en esta ocasión. Usted no se retire, que continuamos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Bien, después de este pequeño corte, Oscar, quisiera ya ir directo al punto. Vamos nomás a irnos a un antecedente, sobre todo cómo estaba antes de este nuevo criterio. Sí, así es, Adrián. Fíjate que la jurisprudencia, en términos generales, no era contemplada y no ha sido contemplada como una ley, obviamente, sino tenía una función de interpretación de las leyes y en ocasiones una función también de integración. Ante la laguna legal, la jurisprudencia desentrañaba los sentidos de la norma. Y por esta razón, al no ser considerada como una ley, no le era aplicable el principio de retroactividad, de tal manera que la jurisprudencia por mucho tiempo y en base a diversos criterios que la Suprema Corte fue definiendo, establecía que de hecho la función de una interpretación constitucional a través de la jurisprudencia se entendía que era realizada para los casos concretos, entonces pues no podría entenderse como una aplicación que violara el principio de retroactividad. Entonces por muchos años esta postura fue reiterada en diversos criterios y específicamente señalaba de que en todos los casos que fueran a resolverse al momento de ponerse a consideración de un juez, pues el juez estaba obligado a aplicar la jurisprudencia que en el momento de emitir la sentencia estuviera vigente. Entonces, no importaba si tú habías acudido a un juicio con base en otro criterio, si tú habías iniciado tu demanda con base en un criterio anterior, sino si existía jurisprudencia al momento de emitir la sentencia, esa es la que resultaba aplicable. Entonces, una primera característica que tenía esta postura anterior, pues estaba muy bien delimitada. Y además, otro punto importante, pues la jurisprudencia en ninguno de los casos, también hablando de esta postura anterior, resultaba autoaplicable. ¿Qué significa esto? Pues que el particular o el gobernado, a pesar de existir un criterio, no podía adquirir un derecho autoaplicándolo, sino que forzosamente, para que la jurisprudencia le resultara un beneficio, un juez tenía que aplicársela en su favor, pues a través de una contienda, de un litigio, de un recurso administrativo, hablando de temas fiscales. Y en ese punto, Adrián, me parece que es relevante, pues que precisamente cuando una persona pudiera haber absurdos, ¿no? Como el de señalar, oye, una ley fiscal fue declarada inconstitucional y hay jurisprudencia al respecto, pero solamente le aplicaría a aquellos que vayan a un juicio. Quiere decir que los que no pueden ir a un juicio o que ya no tienen la oportunidad de ir a un juicio, a pesar de existir una jurisprudencia que declara una norma inconstitucional, sería tan absurdo que ellos sí tendrían que cumplirla a pesar de ya haber sido interpretada. Y si llegase la autoridad a hacer la aplicación de la ley, no del criterio, porque no obliga a las autoridades fiscales,
pues a tener que seguir los pasos de su Los defensa. procesos de defensa, ¿no? Sí, ese es parte de los cambios que se han abogado mucho. La declaratoria de inconstitucionalidad, pues es parte de tratar de mesurar o ponderar un poquito estos, figura nueva. Así claro, lo tributario inmediatamente va para afuera, no les aplica. Pero bueno, creo que es una evolución que poco a poco, y lo mencionamos mucho en los programas, hay que apostar y creer en estos cambios que van para verdaderamente un nuevo México. Así es. Pero bueno, siguiendo, Oscar, con el tema. Esto tuvo un cambio, Adrián, que es precisamente la singularidad de este tema que estamos platicando, porque fíjate que hubo unos asuntos muy interesantes que precisamente provienen de la materia fiscal. En alguna ocasión los abogados autorizados para defender a un contribuyente, cuando ya eran parte de un juicio contencioso, los alcances de la autorización les permitía interponer un juicio de amparo sin necesidad de que el cliente tuviera que volver a suscribir su demanda. Ajá. Y lo hacían al amparo de una jurisprudencia. Pero tú recordarás, más o menos allá como por el 2010, 2011, se emitió un criterio, 2012, muy interesante, donde nos dijo que esta facultad ya no la podían ejercer los abogados, sino que tenía que firmarla directamente el quejoso, el contribuyente. Y esto ocasionó un problema porque todos los asuntos que ya habían sido interpuestos con base en un criterio jurisprudencial, al surgir uno nuevo que interpretaba de forma distinta, pues traería una consecuencia pues de espanto, como es tu cara en este momento. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué va a suceder conmigo? Y precisamente el cambio radica en ese punto, ¿no? Obviamente la Corte dice, no, en estos casos, si tú ya actuaste al amparo de una jurisprudencia anterior y esta fue modificada, no te preocupes, tú podrás seguir continuando con los derechos que has adquirido al haber comparecido directamente a un procedimiento con base en un criterio anterior. Y este es precisamente lo que marca el cambio en esta, por así decirlo, aplicación ahora sí del principio de retroactividad a la jurisprudencia. Quiere decir que sí le puede aplicar esta restricción, pero habría como 3 o 4 grandes requisitos que tendría que cumplirse. Uno, que exista una jurisprudencia anterior que te resulte aplicable. 2, que tú hayas ido a juicio. Es importante el inicio de un procedimiento y que tú hayas iniciado ese procedimiento o dentro del procedimiento ejercido alguna acción con base en un criterio que ya existía. 3, si en ese lapso esa jurisprudencia en la cual tú te habías apoyado cambia o se modifica, en ese caso, y ahí es donde aplicaría la no retroactividad, ya no podría aplicarse en tu perjuicio, pero es importante la condición. Quiere decir que si voy a un juicio, no hay jurisprudencia y evite una que me es contraria, ahí no me aplica la retroactividad. Pero si yo voy a un juicio atendiendo una jurisprudencia previa, la autoaplico, inicio mi procedimiento con base en ese criterio y esto cambia, se modifica, ahí se aplicaría el principio de retroactividad, que esta sería obviamente la nueva postura. Quiero entenderlo nomás para cerrar, Oscar, este bloque. Quiere decir que si yo, siguiendo el ejemplo de los autorizados, de estos abogados, si yo hoy firmo en base a estar investido de esa facultad y en apoyo en esa jurisprudencia, mañana, día jueves, se acaba, surge una nueva postura, pero yo firmé y empecé a ingresarlo así, ¿me prevalece ese criterio? Efectivamente, porque hay un conflicto de jurisprudencia que superó un criterio anterior. Es muy importante que la figura aplica cuando un criterio se modifica o se supera. Porque si surge otra jurisprudencia diferente sobre otro tema, no estaríamos en conflicto, ¿no? Sí, ya está. Aquí el conflicto es sobre 2 criterios que regulan exactamente un mismo caso, pero obviamente tú iniciaste el amparo de una primera interpretación, que es lo que te daría esa seguridad jurídica que no puede trastocarse. Y necesariamente aquí estaríamos hablando de que se genera una unificación o contradicción de tesis que sería la que cambiara o una modificación de una contradicción. Efectivamente, las figuras previstas por la ley de amparo, pues era una contradicción o pudiera ser, por ejemplo, una modificación del criterio o una superación del mismo, no sustitución de esa jurisprudencia que el mismo organismo emisor pudiera modificarla. Muy bien, Oscar, entonces pues, vamos a hacer un pequeño corte y seguiremos ahora con este nuevo criterio que hay que atender. Bien, no se separe, que continuamos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones.
En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo con las pequeñas cápsulas donde estamos haciendo recomendación de lecturas dentro de la temática jurídico-empresarial, bueno, en esta ocasión este libro viene a replantear el sistema educativo. Es el libro de Ken Robinson por Editorial Grijalbo, que es un libro donde nos posiciona nuestra realidad y cómo se ha dañado todo este ciclo educacional desde la revolución industrial. ¿Por qué él marca ese momento? Por una sencilla razón, puesto que al generarse más productos y servicios a gran escala, pues a su vez demandó más mano de obra, y al verse más competitivo todo el mercado empezó a demandar ahora más calificada, y por añadidura también los servicios profesionales. ¿Por qué? Surgieron más empresas, surgió más fuentes de trabajo, y todo eso conlleva a más asesores, nuevas profesiones, nuevos investigadores, etc. Él replantea que con este punto, con esta necesidad de mercado, se ha destruido generaciones en la educación. ¿Por qué? Porque la creatividad es lo que pasó a segundo plano, dejando como de antaño ser la primera fuerza que se desarrolla en el individuo. Él plantea que cuando uno entra a la primaria nos enseñan lo que no podemos aprender solos, que es leer, por ejemplo. En secundaria nos dan una formación y nuestras reglas de comportamientos sociales. En la preparatoria, en el caso de México, pues nos dan una inducción, una introducción para buscar nuestro destino final en alguna carrera o en alguna ejecución de algún arte u oficio. Y ya por la licenciatura, pues obviamente ya es la formación hacia determinada actividad. Bien, con este libro trata de decir, pues no podemos cambiar todo el sistema de un solo movimiento, puede ser paulatino o de manera conjunta. Pero lo ideal, si lo vamos a hacer de una manera paulatina, pues es cambiar leyes, es cambiar sistemas, es cambiar todo. Y no estamos hablando, y él lo menciona, solamente de una cuestión de algún país, ya sea Estados Unidos, Inglaterra, que fue donde él tuvo esta reflexión, sino estos temas son aplicables a países inclusive de extrema pobreza y más a aquellos que van en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque si su sistema a sus jóvenes los empieza a uno a educar primeramente con el lado creativo del cerebro, desarrollando sus habilidades, puede generar, al momento de darle la formación al individuo, o ya que le elija este joven individuo, ya esté con una mente más abierta. Por ello, el tema de escuelas creativas. No solamente son escuelas formadoras, sino son para generar mentes con innovación. Pone un ejemplo muy bonito respecto a una niña que tenía un complejo y una distracción en clase y cierto repudio a asistir a la institución. Pero detectó una directora o tutora, detecta su gusto por la danza, y esta niña pues veía el gusto, empezó a desarrollarse en danza, y pues empezaron a fomentar y a lanzarla, desarrollaron su lado creativo. De ahí le ganó nuevamente el amor a la institución, la confianza a sus tutores, a sus profesores, y poco a poco volvió a las otras materias a encauzarse a física, matemáticas, etc. Pues el éxito de esta muchacha, hoy ya mayor, pues es millonaria, así lo cita Ken Robinson, y bueno, fue la que detonó el fenómeno CATS. Bien, ya no vamos a hacer más adelantos. Se lo recomiendo, es este libro, Ken Robinson, Escuelas Creativas, de Editorial Grijalbo. No dejen de leerlo para ustedes, para sus hijos y para todos aquellos que estamos en la docencia para cambiar nuestra manera de enseñar. Bien, con esto me despido. Mi nombre es Adrián Paredes y nos vemos en la próxima. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app Job Search permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta.
Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo con el tema de la retroactividad de la jurisprudencia, con esta nueva postura, bien, Oscar, ahora explicado lo que prevalecía antes de este cambio, bueno, vamos iniciando, ¿qué fue el parteaguas para decir se abandonó ese criterio? Sí, obviamente te comentaba, hay también otro caso en materia fiscal muy interesante que tiene que ver con una cuestión procedimental, donde surgía la duda de si los contribuyentes que eran fiscalizados podrían presentar pruebas una vez que fueran a la defensa. Y había un criterio de jurisprudencia que decía que sí, es decir, si tú tenías una auditoría, no aportabas pruebas en el procedimiento, no te preocupabas, al momento que fueras a la defensa fiscal podías presentarlas, pero tú sabes de este cambio que fue en 2013 muy grave, donde nos dijo la Corte, no, si tú no presentas las pruebas de tu fiscalización durante la auditoría o en el recurso de revocación, ya no lo puedes hacer posteriormente en el juicio contencioso. Y también en este punto la Corte definió que no, que si tú ya habías adquirido ese derecho por haberte añadido o adherido tu conducta a ese criterio de jurisprudencia, no podía cambiar. Y obviamente hoy en este momento tan interesante de coyuntura, pues la Corte ha ido resolviendo varios temas álgidos y la pregunta es, bueno, ¿a qué me apego, no? ¿Cómo puedo entender si estas nuevas jurisprudencias me aplican o no me aplican? Si efectivamente estoy fuera o si en algún caso se violaría mi derecho de retroactividad bajo estos nuevos parámetros de esta postura. Sí, fíjate que ahora vuelvo más interesante. Recuerdo en clase siempre estar insistiendo, después de la ley, la jurisprudencia, así como hay una publicación y tenemos cursos y cursos y cursos porque hubo una reforma legal, pues ahora todos los viernes, bendito Dios, después de las 9 de la mañana ya encontramos ahora sí nuestro semanario para leer y estar al tanto, porque con este dinamismo pues yo me puedo ir con el desconocimiento el día lunes, aprender una promoción confiado en una jurisprudencia que quizás ese viernes se está publicando en contra. Entonces, sí, efectivamente. Y creo que uno de los temas centrales, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿qué sucedería ahora que tenemos un criterio precisamente de jurisprudencia justo en este circuito, donde ha definido que algún tipo de servicios que se realizan a través de subcontratación de personal no llevan IVA por considerar que son servicios laborales de subordinación y no prestación de servicios profesionales? ¿Cuál sería el criterio que aportaríamos? No es una jurisprudencia, y precisamente en este caso, con base en lo que hemos comentado, tomado únicamente como ejemplo, una persona que posiblemente ha expedido comprobantes fiscales en este momento y que ha trasladado el impuesto al valor agregado por los servicios que presta, bueno, ¿a qué debe de atenerse? Sería la gran pregunta de la seguridad jurídica. ¿Debe de atenerse a la ley? ¿Debe de atenerse a esa jurisprudencia del tribunal? Fíjate qué interesante sería el planteamiento, porque siguiendo los lineamientos de esta nueva postura, al no existir en este momento una jurisprudencia anterior, el Servicio de Administración Tributaria pudiera cuestionar esas operaciones. Tú irías a juicio diciendo que, pues, obviamente tú sí trasladaste porque consideras que no es una subordinación, pero al existir una jurisprudencia, esa jurisprudencia te sería aplicable. Y diríamos, oye, ¿puedo alegar retroactividad? No, porque para que esto sea aplicable, eso que estoy comentando, debió haber existido antes un criterio anterior, con el fin de que no me fuera aplicable. Ahora, un segundo ejemplo. ¿Qué sucede si una persona, al amparo de este criterio de jurisprudencia, decide no trasladar el IVA? ¿Qué es lo que está resolviendo? Llega el SAT y le dice, oye, ¿por qué no trasladaste el IVA? Porque tengo una jurisprudencia. Vamos a juicio. Si surgiera otra jurisprudencia que dijera sí debe trasladarse el IVA, esta persona ya adquirió el derecho de no hacerlo. Entonces, ese es un ejemplo interesante. Obviamente hay que aclarar que es un asunto que todavía no está resuelto, que únicamente es obligatorio en este circuito y que hay una contradicción de tesis por la segunda sala de la Suprema Corte que todavía tendrá que resolver este cuestionamiento y que obviamente nos da para otro programa el solo cuestionar el tema del outsourcing. No, es que sí, de verdad, lo preocupante es, porque estaríamos hablando, ya si tocamos a matices fiscales, estaríamos hablando inclusive de recalificaciones, algunos así lo manejan, aunque este tema del outsourcing, sin ahondarle precisamente porque nos tomaría más bloques,
va y especifica de una manera muy clara. Si es un outsourcing llamado pleno, es decir, todo tu personal está conmigo, pues bueno, es una subordinación. O sea, no nomás me la estás disfrazando, me estás jugando con una empresa pantalla que es una tercera. Pero al fin y al cabo, la propia Ley Federal del Trabajo, si yo cumplo con los artículos 15, ¿sí? Y yo verdaderamente tengo subcontratación especializada, sí, será una prestación de servicios. Obviamente, pero por ejemplo en este caso, eso inclusive, Adrián, quedaría menos con la jurisprudencia vigente. Cualquier interpretación que hicieras, mientras no surja otro criterio, a eso es a lo que nos tenemos que apegar. Imagínate lo delicado que esto podría ser con base en un criterio de interpretación de la norma a través de la jurisprudencia. De ahí pues la trascendencia de este tema que hoy trabajamos sobre la irretroactividad. Bien, Oscar, y para cerrar, de manera concreta, así de una manera didáctica, ¿cómo podemos entender ahorita si hay retroactividad y no? Número 1, que exista una jurisprudencia que te sea aplicable y que te resulte favorable a tus intereses. 2, que hayas iniciado un juicio al amparo de esa jurisprudencia. 3, si esa jurisprudencia se modifica, se supera, cambia de opinión, eso ya no puede ser aplicable en tu perjuicio. Si no se reúnen estos requisitos, no estaríamos en el principio de retroactividad. Entonces, en suma, es condicionada la retroactividad. Exactamente. Muy bien. Doctor, amigo Oscar, muchas gracias por estar aquí nuevamente en tu programa Consejero Empresarial. Bien, con esto terminamos el programa de esta ocasión. Recuerda seguirnos en redes sociales. En Facebook nos puede ubicar como RCE Consejero Empresarial. Denos un like y en la red de YouTube búsquenos como Consejero Empresarial TV. Suscríbase para que de manera inmediata reciba nuestros contenidos en sus correos. Nos vemos en la próxima. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presentó.